Hola a todos, todas. Vamos a grabar o vamos a hacer una clase de fin de semana. Esta vez os hago una que tiene dos partes, ahora grabo la primera. Y son ejercicios, estiramientos dinámicos, movilidad o ejercicios de activación. Se le llaman de diferentes formas. ¿Vale? Ok, entonces desde esta posición vamos a empezar. Lo primero, activando la respiración con el ejercicio del gato, ya lo conocéis. Vamos a alinear muñecas con hombros, rodillas con cadera. Y perdón, que se me olvidaba, para esta sesión de movilidad vamos a usar un palo de escoba, un palo que sea no muy grande, y la colchoneta. De momento con eso es suficiente, ¿vale? Ok, entonces como decía, vamos a iniciar desde aquí activando la respiración. Inspiras, extiendes. Expiras, curvas. Inspira, extiende. Expiras, curvas. Mete el ombligo, olvidas el ombligo. De nuevo. Una vez más. Ok, desde aquí, en esa misma posición, fijaros, vas a inspirar y al expirar llevas las caderas hacia atrás, contraes la zona media, llevas los glúteos hacia atrás, manteniendo la espalda neutra. Inspiras, expiras como una sentadilla, ¿no? Cuatro, hasta 8, 5, 6, 7 y 8. Ok, nos quedamos en esta posición. Colocas la mano izquierda o la mano derecha en la nuca y desde aquí vas a rotar la columna, ¿vale? Aquí, inspiras, expiras y vuelves. Intenta bloquear las cervicales, que no se mueva tu cuello, que no rote el cuello. Cinco, 6, 7 y 8. Cambias igual al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora adelanta las manos por delante de los hombros y el gesto contrario de antes, ¿no? Extiende la columna. Inspiras, expiras y curvas. De nuevo. Ocho veces. Y 8. Ok. Retomas la posición principal y desde aquí vas a la misma de antes. Baja las caderas con tu espalda neutra y ahora combinamos. Desde aquí abres. 4 veces. 3 y 4. Apoya la mano, vuelves. Y 4 veces.
Ahora te quedas y cambias de brazo. Rotas. Cuatro, son 8 aquí. 5, 6, 7 y 8. Ok, desde esta misma posición, ahora fijaros, elevas un brazo, coloca la escápula, 1, el otro, y expiras, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora fijaros, vuelvo a esta posición y al mismo tiempo hago 1 y vuelvo, 2, espalda neutra en todo momento, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora junto las rodillas y adelanto la pierna izquierda o la pierna derecha, tú eliges, empiezo yo con la derecha. Vale, desde aquí intentas apoyar o el mismo brazo, la misma mano de la pierna que está delante en la rodilla o en el suelo, depende de tu movilidad y tu comodidad. Vale, desde aquí vas a hacer este gesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora sí, te levantas y fijaros, la mano contraria de la pierna que está delante sujeta la rodilla y la otra en la nuca. Y ahora rotas hacia el mismo lado de la pierna. Inspiras y vuelves. Y con esta haces una pequeña palanca, ¿no? Ok, cambias, te vas al suelo de nuevo y cambias de pierna. Tú decides colocar la mano aquí arriba o las dos aquí abajo y hacer rebotes pequeños. Puede ser aquí. Ok, te levantas, mano contraria a la rodilla que está delante y la misma mano de la pierna que está delante en la nuca. Inspiras y vuelves. Al girar, esta ayuda tirando, haciendo palanca, ¿no? Y 4. Ok, apoyas las manos nuevamente. Vale, y ahora desde aquí inspiras y extiendes el brazo atrás, la pierna atrás, perdón. Mano izquierda, pierna derecha y vuelves. Este lo conocéis. El pie que va atrás lo arrastras por el suelo para estabilizar. Una vez más a cada lado. Ok, ahora apoyas los codos y te tumbas despacio. Vale, desde aquí buscas esta posición sin que sea incómoda en la zona lumbar y fijaros, inspiras, subes la pierna izquierda a la derecha, expiras, punta de los pies hacia el suelo, vuelves y bajas.
y cambias. Lo vas repitiendo 8 veces. Una vez más con cada pierna. Ok, ahora te tumbas y desde aquí elevas una pierna, como en el ejercicio del core, el otro, involucrando la respiración. Una vez más con cada pierna. Ok, vale, te giras de lado y sujetas de esta forma, como cruzando los brazos, sujetas los dos bíceps, ¿no? Sujetas tus brazos desde aquí y ahora fijaros, lo que quiero es que hagáis palanca para mover un poquito, elevar un poquito las dos piernas que están juntas, flexionadas, y las dos rodillas juntas, ¿vale? Va, inspiras. 1, 2, 3 y 4. Ok, igual al otro lado, tú te puedes dar la vuelta, yo me doy la vuelta para no darte la espalda, ¿no? Ok, abrazas, cruzas tus brazos, va. Contrae el abdomen para subir, ¿eh? Y 4. Ok, te giras, apoyas las manos a los lados, elevas con la pierna, una pierna flexionada, la otra lo más extendida posible, un poquito flexionada, haces 10 círculos a un lado. Círculos pequeños, luego 10 al otro. Ahora 10 grandes. Ahora 10 al otro lado, al otro sentido. Cambia de pierna. Va, 10 pequeñitos. Otro sentido. Diez grandes. Al otro sentido. Ok, ahora subes las dos piernas, abrazas tus rodillas, separas un poquito la cabeza del suelo y te puedes balancear un poquito hacia los lados. Ok, sujetas las rodillas, bajas despacio, sujetas tus manos entre sí y desde aquí, va, inspiras, expiras y extiendes. Como si te tirasen de las muñecas y de los tobillos. De nuevo, inspiras, te estiras, una vez más. Ok, ahora abres muy despacito los brazos, te giras hasta caer boca abajo, apoya las manos por delante de la cabeza, un poco por delante, y desde aquí inspiras, extiendes, expiras y vuelves. De nuevo. De nuevo. Una vez más. Y vuelves.
Apoyas las manos por debajo de los hombros, los dedos de los pies. Te levantas en cuadrupedia y ahora sujetamos el palo de escoba. Nos colocamos en esta posición. Y ahora con el palo de escoba colocas que estén las manos separadas de tu cuerpo, no pegadas, sino una palma por fuera. Ahí sujetas el palo, extiendes arriba. Ok, fijaros, vamos a rotar. De momento vas a hacer solamente una rotación hacia un lado, inspiras, al otro expiras. Inspira en el centro. Lo muestro. Una vez más. Ok, desde aquí, fijaros, desde aquí bajas a la altura de tus hombros el palo con tus brazos y extiendes y estiras arriba. Una vez más. Ok, muestro de frente ahora. Desde aquí elevas y flexionas de forma lateral y vuelves. Cambias. Evita encoger los trapecios, los hombros, evita hacer esto, ¿no? Siempre las escápulas bien colocadas. Una vez más a cada lado. Ok, me pongo de perfil ahora para mostrarlo. En esa misma posición que tienes, apoyas el palo de escoba y sujetas con tus manos el palo por debajo de tus hombros. Fijaros, por debajo de tus hombros, ¿vale? Aquí están mis hombros y están las manos por debajo. Desde aquí colocas una posición adelantada y inspiras, extiendes, expiras, curvas. Una vez más. Ok, ahora sujetas el palo con la mano izquierda y adelantas la pierna derecha, ¿vale? Desde aquí, fijaros ahora, sujetas el palo más o menos por la mitad y inspiras, bajas las caderas y elevas el palo. De nuevo. Dos veces más. Ok, vuelves a sujetar el palo, lleva las dos rodillas atrás, por debajo de tus hombros las manos y ahora desde aquí, fijaros, inspiras y al expirar abres un brazo atrás y bajas las caderas. Intenta mirarte la mano atrás. Siempre cuando expiras, contrae zona media. Una vez más. Ok, ahora sujetas el palo con la mano derecha y adelantamos la otra pierna. Sujetas el palo por la mitad, inspiras, bajas las caderas, expiras y vuelves.
2 veces más. Ok. Ahora dejas el palo en el suelo y en esa misma posición apoyas la mano que tenía el palo, la apoyas en el suelo. Subes el brazo contrario o el mismo brazo de la pierna que está adelante. Inspiras y al expirar extiende arriba, adelante y arriba. Puede ser con la rodilla de atrás apoyada o sin apoyar. Una vez más. Ok. Apoyas la mano. Te vas atrás curvando la espalda. Llevas el brazo izquierdo atrás y el derecho caminas con tus dedos hacia el lado contrario y estiras. Ahora cambias. Llevas el derecho atrás, caminas con tus dedos al lado contrario y estiras. Una vez más, sube los dos brazos, izquierdo atrás, camina. Al otro, caminas con tus dedos. Ok, lleva los dos, caminas con tus manos hasta el centro. Te levantas y adelantas la pierna derecha, la otra pierna. Puede ser con la rodilla atrás apoyado, sin apoyar. Inspiras. Expiras adelante. Puede ser aquí. Una vez más. Ok, apoya las dos manos. Puedes estirar de esta forma de nuevo o quien pueda hacerlo desde los pies adelante. Vuelves. Una vez más. Ok, ahí donde estás, caminas poquito a poco, separas los pies, la punta de los pies hacia el frente, me pongo de frente para que me veáis, la punta de los pies hacia el frente, no, perdón, hacia los lados, y tú caes en esta posición e intentas extender la columna. Si es muy difícil, porque tu dorsiflexión lo impide, el mismo palo o algún libro lo colocas en tus talones, ¿vale? Y desde aquí eso te va a permitir bajar más. Tu espalda recta, ¿vale? Tú puedes tomar esa opción. Bajas todo lo que puedas sintiendo que tus rodillas están siempre hacia afuera, tus codos pueden estar por dentro y tu espalda está recta desde la columna. Ok, desde aquí. Rotas, derecha, izquierda. Ok, ahora al centro, elevas las caderas. Metes la cabeza y desde aquí subes muy despacito. Extiende arriba. Abres. Curvas de nuevo, flexionas las rodillas. Cabeza hacia atrás. Inspiro. Al expirar subo despacio. Extiendes. Abres. Ok. Una sesión cortica de movilidad, de estiramiento dinámico, como quieras llamarlo. Esta realmente sirve para activarte para un fin de semana algo tranquilo o que puedas combinarlo con otras cosas o incluso esto antes o después de cualquier entrenamiento también perfecto. ¿Vale? Bueno, besos y abrazos.